Yo los observo a ustedes y parte importante de lo que es la programación neurolingüística es el tema de la comunicación, ¿eh? Y ustedes son unos grandes comunicadores los dos, yo los estaba mirando y tienen la capacidad que es muy importante de hacerlo tan natural y tan espontáneo. Es como si hubieran estudiado mucho y con la maestría del día a día han llegado a hacerlo natural. Así que felicitaciones. Gracias, para Son muchos años de práctica. muchos años de circo. Sí, claro, por supuesto. Vamos a lo que 40 nos años en la convoca. televisión. Pedrito, dirija a su amigo. Vamos a lo que nos convoca. Usted que sabe tanto de PNL. No sé nada. Panchita, le paso una pregunta a cada uno. Ya. Parte usted. Hablemos sobre la información que recibimos a diario desde todas partes. ¿Cómo la podemos manejar con el PNL? Mira, hay una... me vino inmediatamente a la mente una cita de un autor que se llama Aldous Huxley, que escribió un libro y se llama Las puertas de la percepción. Maravilloso. En ese libro, sí, él dice que las personas estamos abiertos y en contacto con toda la información de la creación. Mira qué tremendo. Y dice entonces que nuestros sentidos tienen la misión de filtrar esa información. Entonces, lejos de pensar que los sentidos son una ventana que nos abre al mundo, son lo contrario, son un filtro. Por eso, técnicamente se le llama filtros perceptivos a los sentidos. A los 5 sentidos. Entonces, exactamente, claro. Son filtros perceptivos. Porque en el fondo dicen que cuando uno no anda bien o tiene falta de coherencia, no sabe para dónde va, vamos recibiendo incluso espíritus y entidades de otras dimensiones que se nos empiezan a pegar como garrapatas, ¿es verdad? Sí, eso no forma parte del mundo del estudio de la programación neurolingüística, pero sí, eso es una realidad, efectivamente. Pero Tiene la que ver programación neurolingüística y uno al estar en contacto con los 5 sentidos, uno puede evitar y puede aumentar su campo electromagnético y estar bien para que nada se le pegue. Así es, se puede. ¿Y cómo? Enfocando nuestro poder creador. En el fondo es eso, nosotros somos seres creadores y nunca debiéramos olvidar eso, porque el acto creativo es constante en el ser humano. No es que lo hagamos cuando nos lo proponemos, sino que lo hacemos constantemente porque es nuestra naturaleza. Exacto. Entonces, sí. Perdón. No, te iba a decir que si nosotros entonces estamos creando constantemente, ¿cuál es la fórmula? Esto es importante que la gente lo entienda. Es donde nosotros conjugamos pensamiento y sentimiento. Ahí estamos generando creación. Por ejemplo, dame un ejemplo, que la gente entiende mejor con los ejemplos. Sí, claro. Si yo, pensemos en lo siguiente, si yo hoy estoy con un pensamiento negativo, no significa que en este minuto lo voy a pasar mal, que en este minuto estoy creando. Hay un cierto desfase en este mundo en que vivimos. Entonces, es lo que yo pienso y siento en el presente está creando mi futuro inmediato y en el largo plazo también. Entonces, sobre todo si ese sentimiento lo mantengo, ese pensamiento con el sentimiento lo sigo manteniendo día a día. Exactamente, por eso es importante que seamos muy vigilantes de nuestro diálogo interno. En ese diálogo interno estamos programando nuestro inconsciente constantemente. Qué interesante, Rodolfo. Y eso enfoca nuestra creación. Una Sí, pregunta Pedrito. quiero hacerte. ¿Cómo puede la PNL ayudarme a borrar las memorias de dolor de la infancia? Por ejemplo, que yo fui abusado, que fui abandonado, no me sentí querido. Y todas esas memorias de dolor Que fui de la infancia. estafado. Claro, que todas esas memorias de dolor las traigo al presente. ¿De qué forma la PNL me puede ayudar a dejar atrás todos esos pensamientos y toda esa sensación de que yo no, parece que como que no hay un espacio de felicidad para mí en el mundo? Mira, esa última frase que tú estás diciendo es muy decidora, es muy reveladora y lamentablemente se ajusta a la realidad que vivimos muchos seres humanos. Vivimos un poco conectados con las memorias de dolor, como tú muy bien lo dices, y eso nos hace entonces estar creando, es como tomar el dolor del pasado y ponerlo en el futuro. Constantemente. La programación neurolingüística tiene una serie de técnicas que permiten
desconectar o reprogramar los sentimientos asociados a la experiencia. Porque en PNL decimos que la experiencia es solo información neutra. Y el sentimiento tiene que ver con nuestros valores y con nuestras creencias, en términos de que, según ellos, es la valoración que le asignamos a la experiencia. Y en ese momento deja de ser información neutra y se transforma o en algo que me potencia o en algo que me limita. ¿Se entiende? Claro, perfectamente. O sea, asociado. En el fondo, depende de dónde ponemos el foco, nuestra vida va a empezar a ocurrir hacia ahí. Por ejemplo, a mí me estafaron y cada cierto tiempo voy en el auto, estoy haciendo algo y me acuerdo, hoy qué terrible, me acuerdo de lo que pasé. Me acuerdo cómo sufría, lo desmotivada que andaba, lo triste que andaba para mis hijos, y de repente digo, eso se fue, ya no está acá. Agarro una bola, agarro todo ese pensamiento y lo tiro para atrás y se revienta y se transforma en luz. ¿Está bien? ¿Es una forma de PNL? Es una forma en que se puede usar, es una técnica que se podría usar para manejar el sentimiento. En el instante en que tú hiciste esa toma de conciencia, como muy bien lo describiste, ¿no es cierto? Tú dejas de programar tu futuro en función del pasado al darte cuenta, ¿no es cierto? Y empiezas en ese momento a cambiar tu estado para crear algo mejor. La programación neurolingüística en el fondo nos puede ayudar ¿a qué? A sanar crisis de pánico, a curar fobias, a curar la ansiedad, a tratar las depresiones. Ahora, lo fabuloso de esto es que las técnicas trabajan de la misma forma en que nuestro cerebro naturalmente funciona. Por eso hay quienes dicen que la PNL es mágica, y no es que sea mágica, es que trabaja en la misma línea y en armonía con los procesos naturales de nuestra mente. Por eso es tan fácil, por eso es tan rápida. Yo y Rodolfo, en invierno hay mucha gente, todos nos deprimimos un poco, uno tiene menos energía, la gente empiezan más las depresiones, las crisis de angustia. Así es, así es. Y detrás de eso es importante cambiar y modificar nuestras creencias limitantes, que eso es parte importante también del trabajo de la programación neurolingüística, y entender que nosotros somos creadores de nuestra vida, vivirla de una forma proactiva y no reactiva, y empoderarnos de nuestra capacidad de crear nuestra vida. ¿Y cómo podemos cambiar esas creencias limitantes con el PNL? Mira, el cambio de creencia, hay una serie de técnicas, pero esto básicamente se hace en un trabajo uno a uno, donde podemos ir investigando cuál es la escala de valores de la persona y cómo se construyen las creencias, porque no todos lo hacemos de la misma forma. Ahora, ojo, es importante que las personas que están viendo el programa entiendan que estamos hablando de procesos que son inconscientes. La construcción de las creencias, si bien es cierto, se están modificando cada día, constantemente, esto es importante también tenerlo presente. Con la cotidianidad, cuando nosotros contrastamos lo que creemos con la experiencia que estamos viviendo y de pronto, por ejemplo, la Pancha me dice algo y Pedro me dice algo y eso no encaja con mis creencias, y me empiezo a dar cuenta que ellos tienen razón y eso me hace cuestionarme a mí mismo. Esa es una forma en que naturalmente podemos empezar a modificar nuestras creencias. Al igualmente al revés. Si alguien me hace un comentario, hoy no sé, tú que vayas a estudiar ingeniería comercial, si tú eres mala en matemáticas, eso empieza a crear una creencia que yo soy mala en matemáticas y que no puedo estudiar ingeniería comercial, por ejemplo. Claro. Y si yo no me atrevo a desafiar esa creencia, y este concepto es importante, desafiar las creencias limitantes, si yo no me atrevo, el miedo crece. Y cuando el miedo crece, se va formando como una telaraña interna, ¿no es cierto?, que enquista y deja esas creencias limitantes ahí grabadas a fuego. Y como tengo miedo, no las voy a desafiar nunca, las doy por hecho y empiezo a vivir de acuerdo a ellas. Y tomo otra decisión y estudio, no sé, parvulario. Claro. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta nuestros sueños, nuestros ideales y nuestros deseos y nos atrevamos a seguirlos. Por eso también es que es muy importante otro aspecto que tiene la programación neurolingüística, porque hasta aquí estamos hablando de la sanación de la historia y del pasado, ¿no es cierto?
Y ¿Cuál es como ese somos otro, creadores, ¿cuál es ese otro tenemos el aspecto? foco. Allá voy, mira. Como siempre estamos nosotros, podríamos estar toda la vida enfocados en la sanación del pasado y siempre vamos a estar encontrando algo. Mientras estemos buscando y escarbando, vamos a encontrar algo. Pero si yo vivo en ese proceso, ¿dónde está mi conciencia? Atrás, Mi en el pasado. conciencia, Ahora. exactamente, y en el sufrimiento. Está en el pasado y en el sufrimiento, y por lo tanto estoy creando sufrimiento para el futuro. Vivo con depresión, con angustias, con inseguridades, con temores y bla, bla, bla. El otro aspecto es cuando yo quito el foco de ese pasado doloroso y me enfoco en el futuro y en crear un futuro hermoso, un futuro deseable, un futuro motivante, que me den ganas de salir de la cama cada día, antes del despertador incluso. Estaba preguntándole yo a Rodolfo cómo uno puede sanar todas esas memorias y en eso quedamos. Bueno, sí, efectivamente, estábamos hablando de la forma en que nosotros entonces dirigimos y gestionamos nuestra forma de pensar, el diálogo interno, que es uno de los elementos más poderosos de autoprogramación. Ahora, como les estaba diciendo en el momento, justo antes de esa entretenida pausa comercial, era que la mente humana, como es creadora, se va metiendo si no tenemos claro que estamos creando y tenemos la idea de que somos reactivos en lugar de ser creadores proactivos, entonces podemos enredarnos en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores y en nuestras traumas, que en realidad se pueden sanar muy rápido con todas estas técnicas que la programación neurolingüística tiene para ofrecer. No son solamente un set de técnicas, es todo un sistema terapéutico. Entonces, es importante que la gente se anime y entienda que no tiene por qué vivir con un cierto grado de dolor normalizado. Y de miedo. Eso es muy claro. Yo me he visto mucha gente que lleva muchos años pasándolo mal y lo han normalizado precisamente. Y no es necesario pasarlo mal. Porque al final no conocen el manejo de la mente. Entonces cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier miedo se le hace real. Ya, tal cual, tal como tú lo estás diciendo. Y lamentablemente la gente no sabe que esto sí tiene solución y que es rápido, es simple. No es magia, obviamente, es un proceso, pero es rápido y es simple. Rodolfo. Entonces, sí. Perdona, te interrumpí, termina nomás. No, adelante. Te quería decir. No, lo que iba a decir. Parecimos los tres chiflados. Ya, sigue. Que en el fondo, cuando nosotros aprendemos a quitar la atención de los sufrimientos del pasado y logramos motivarnos con la idea de un futuro prometedor, de un futuro brillante, logramos con técnicas de programación neurolingüística poder crear una imagen de futuro, entrar en ella, vivirla, sentirla. En ese momento estamos creando literalmente y estamos poniendo en nuestro futuro cercano y lejano una realidad que dan ganas de vivir y eso se vuelve motivante. Entonces, ¿qué hacemos con el otro aspecto de la PNL, que es el coaching? Ayudar a las personas a crear un futuro deseable, un futuro hermoso, un futuro que vale la pena, donde yo puedo sentirme orgulloso de mí mismo, ¿verdad? En ese caso, entonces, cuando tú vas avanzando y se presentan trabas, que se van a presentar siempre, que es lo normal, ahí acudimos a la terapia para trabajar esos temas en el pasado y después nos reenfocamos en ese futuro con propósito para seguir avanzando. Exacto, porque al final en la vida es sumamente importante tener un propósito en la vida, porque si no uno se pierde, no sabe para qué se levanta, para qué se acuesta, para qué trabaja. Muy alentador todo lo que nos enseñó hoy día Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo, fue muy enriquecedor tu contenido, estamos mostrando ahí tu QR. rodolfoschilling@gmail.com. Si usted quiere entrar y pedirle una hora o una sesión a Rodolfo, le va a ayudar muchísimo.